Penguin Random House Audio presenta Las Tierras Baldías, de Stephen King, narrado por Jimmy Vázquez. Este tercer volumen del relato está dedicado con agradecimiento a mi hijo Owen Philip King, Kev, K y Katet. Resumen de los volúmenes anteriores. Las Tierras Baldías es el tercer volumen de un largo relato inspirado en el poema narrativo de Robert Browning, Childe Roland a la Torre Oscura llegó, y en cierto modo dependiente de él. El primer volumen, El Pistolero, narra cómo Roland, el último pistolero de un mundo que se ha movido, persigue y al fin da alcance al Hombre de Negro, un hechicero llamado Walter, que fingía haber sido amigo del padre de Roland en aquellos tiempos en que aún se mantenía la unidad de Mundo Medio. Pero atrapar a este hechicero semihumano no es el objetivo final de Roland, sino únicamente un tramo más en el largo camino que conduce a la poderosa y misteriosa Torre Oscura, que se alza en el nexo del tiempo. ¿Quién es Roland exactamente? ¿Cómo era su mundo antes de moverse? ¿Qué es la torre y por qué la persigue? Solo tenemos respuestas fragmentarias. Roland es una especie de caballero andante, uno de los encargados de conservar, o acaso redimir, un mundo que él mismo recuerda lleno de amor y de luz. Sin embargo, ¿hasta qué punto la memoria de Roland refleja la realidad de aquel mundo? La cuestión es muy susceptible de debate. Sabemos que a Roland se le impuso una temprana prueba de hombría cuando descubrió que su madre se había convertido en amante de Martin, un hechicero mucho más importante que Walter. Sabemos que el propio Martin propició que Roland descubriera la infidelidad de su madre para que fracasara en la prueba y fuera enviado al oeste, a los yermos. Sabemos que Roland desbarató los planes de Martin al superar la prueba. Sabemos también que el mundo del pistolero está relacionado con el nuestro de una forma extraña pero fundamental y que a veces es posible cruzar de un mundo a otro. En una estación de paso, posada de relevo de una olvidada ruta de diligencias a través del desierto, Roland encuentra a un muchacho llamado Jake que había muerto en nuestro mundo. Un muchacho que, en efecto, había sido empujado bajo las ruedas de un automóvil en marcha desde la banqueta de una esquina en el centro de Manhattan. Jake Chambers murió bajo la escrutadora mirada del hombre de negro, Walter, y despertó en el mundo de Roland. Antes de que le den alcance al hombre de negro, Jake vuelve a morir. Esta vez porque el pistolero, enfrentando a la segunda elección más angustiosa de su vida, decide sacrificar a este hijo simbólico. Obligado a elegir entre la torre y el chico, Roland elige la torre. Las últimas palabras de Jake al pistolero antes de hundirse en el abismo son: «Váyase pues, existen otros mundos aparte de estos». La confrontación final entre Roland y Walter se produce en un polvoriento gólgota de huesos descompuestos. El hombre de negro le lee el futuro a Roland con una baraja de cartas del tarot. 3 cartas muy extrañas: el prisionero, la dama de las sombras y la muerte. Pero no para ti, pistolero. Se ofrecen particularmente a la atención de Roland. El segundo volumen, La llegada de los 3, empieza a orillas del Mar del Oeste, no mucho después de que haya concluido la confrontación de Roland con Walter. Un pistolero exhausto despierta en la mitad de la noche para descubrir que la marea alta ha traído consigo una horda de bestias carnívoras y rastreras, las langostruosidades. Antes de que pueda huir de su reducido campo de acción, Roland es gravemente herido por esas bestias, que le arrancan los dedos índice y medio de la mano derecha. Además, el pistolero queda emponzoñado por el veneno de las langostruosidades, y cuando reanuda su viaje hacia el norte por la orilla del Mar del Oeste es un hombre enfermo, tal vez moribundo. Encuentra 3 puertas que se alzan aisladas en la playa. Todas ellas se abren, para Roland y únicamente para él, a nuestro mundo. De hecho, a la ciudad donde vivía Jake. Roland visita Nueva York en 3 puntos de nuestro continuo temporal con el propósito de salvar su propia vida y al mismo tiempo atraer a los 3 invocados que deben acompañarlo en su camino hacia la torre. Eddie Dean es el prisionero, un adicto a la heroína que vive en el Nueva York de finales de los años 80. Roland cruza la puerta de la playa que da a su mundo y se introduce en la mente de Eddie en el momento en que éste, que trabaja como traficante de cocaína,
Sample complete. Ready to continue?